un tier list. Va a decir, tier list, eso es como de hace 5 años, sí, pero un tier list de tazos Pokémon y sus complementos. Simplemente he hecho aquí 5 categorías. En verde la Super God Ultra Mega Hype, y la D pues lo peor, la purria, lo más común, lo normal. Y aquí abajo pues tengo, yo creo que lo que son representantes de todas las colecciones de tazos y no tazos de España que han salido. Entonces, por empezar en orden, tengo yo aquí los tazos 1, 51 tazos, que esto, yo lo siento mucho, tiene que estar en una categoría alta, no en una categoría S, porque creo que hay colecciones mucho mejor. A lo mejor la primera generación en cómputo por número de tazos, complementos, álbumes y demás, sí que sería una categoría S. Pero yo creo que lo voy a poner en una categoría A. Casi inmediatamente fueron los tazos 2. Los 100 siguientes Pokémon para hacer los 150 más el tazo de As. Y veis que tengo 2. ¿Por qué? Porque una es la versión del 2000 y otra es la versión del 2001, que prácticamente son iguales, salvo ciertos Pokémon. Yo creo que la versión del 2000, salvo casos de tazos más particulares o más concretos, podría estar por debajo de esta. Podría estar. Y yo creo que la de 2001, aunque sea por rareza, sí que la pondría en igualdad de condiciones con la primera. Me pasaría aquí los tazos 2 holográficos. Yo creo que esta es una colección muy asequible de conseguir. Entonces, entre estos dos, igual lo pondría en un B, pero porque le pasa lo que a los primeros 51 tazos, porque los diseños son simples y un color tan bonito me llama mucho la atención, y no la he visto tanto ni tan variada como otras colecciones. Entonces yo creo que la pondría aquí. Estaría tentado de ponerla aquí, pero creo que no es tan especial. El Mastertazo, bien es cierto que la colección es como te quieras complicar, porque son 10 solo, muy simples, muy fáciles de encontrar, pero la gracia está en los 4 colores, en negro, en amarillo, en azul y en rojo. Si te quieres chiflar y hacer los mismos 10 en los 4 colores, que yo lo estoy haciendo, creo que me queda solo completar un color, pues podría ser más complicado, porque encontrarlo en buen estado y las faltas concretas en los colores concretos podría estar en una categoría elevada. Lo voy a poner... A ver, es que es muy común y los precios que tienen ya son muy baratos. O sea, cualquiera puede tener la colección de tazos. Tazos 3. A ver, yo a esta colección le tengo manía. Y no porque no me guste, sino porque no le veo nada especial a la misma. En primer lugar, por el número de tazos. Se quedó a medio camino entre la primera y la segunda. Creo que fueron 70 tazos o 71. Que es un número raro. Es un número feo. No estaban todos los Pokémon, que podían haber hecho... A ver, segunda generación creo que eran 100 Pokémon nuevos. Yo creo que se podían haber exprimido todos los Pokémon de la saga. Podían haber salido. ¿Qué le gana? Pues que hay 2 versiones que son sin nombre, Entei y Ho-Oh, que no tienen el nombre, pero coincido con Manu, C como poco. Entonces, a lo mejor no una D, porque tal, pero yo sí lo pondría. O sea, es que es tremendamente... No me gusta. O sea, no me escondo. Esta edición de tazos no me gusta. Me parece simplona, me parece que se podía haber hecho mucho mejor, y creo que pues la liaron en esta colección. Y por esta culpa paga la versión de tazo solo de segunda generación.
Porque también pudo haberse hecho muy bonita. Y creo que eso eran 20 tazos. Corregidme si estoy equivocado. Pero aparte que se seleccionaron como unos tazos muy raros, unas evoluciones muy raras, y algunos incluso no eran ni evolución, eran poses. Entonces, estas dos ediciones les tengo manía. Y yo creo que los holográficos de segunda generación es que los voy a poner en un D. Es que no me gustan. Es que esta versión, fíjate la diferencia. Creo que vinieron los gigantazos, que estos sí que me gustaron bastante. También los diseños eran muy extraños, porque creo que estaba por ahí Whopper, Miltank, estaba Wobbuffet, era Wobbuffet creo, en gigantazos, por ahí los tengo, no sé. Ho-Oh, Lugia, Chikorita, pero eran como Pokémon muy random elegidos, ¿no? Y a lo mejor los tres iniciales, los tantitos legendarios y alguno más gracioso por ahí, típico, sí, habría estado bien. Pero a mí el diseño de estos sí que me gustó. El material, los diseños, los colores, todos, me gustó al punto de estar pues yo creo que en un B. En un B, y no lo subo a A porque sí, mira, es que A o B. Es que no sé, porque a ver, si nos guiamos por los criterios anteriores de color, diseños y demás, pues sí que mereció una A. Pero es que claro, le pasa lo que al Mastertazo, son 10, son muy comunes y todo el mundo los puede conseguir muy fácil. A porque luego la siguiente edición de Gigantazo 4, que no sé por qué era Gigantazo 4, la versión 4, va a ir en estas dos categorías. No me parece que tengan mucho mérito estas colecciones. Le libran de una categoría C el hecho que son dos versiones, una oro, una plata, y además versiones con variantes, que todos tienen una variante brillante, todos tienen una variante en mate, digamos, del mismo tazo hay dos versiones, la brillante y la mate, y luego de los tazos plata, creo que 15 eran con logo y 10 sin logo, o al revés. Entonces ese detalle me pareció bonito, ese detalle me pareció digno de una colección de tazos chapó. Entonces creo que una categoría B le hace bastante justicia a los Gigantazos 4. Me gustaron pero a medias. Creo que hay tazos que están muy bien diseñados, muy chulos, con unos ataques muy atractivos, y otros que son un poco fullerillos, son un poco fly. Entonces, estoy entre una B y una C. Creo que eran 45, también el número es raro, no llegaba a 50. Había Pokémon también extraños, estaba Snorlax por ahí, Kangaskhan. Le gana que era la primera generación, entonces me gusta ese detalle. Y yo creo que por justicia le voy a poner en el B. Tengo aquí los tazos Attack 2, aunque no debería. ¿Por qué? Porque estos, como sabéis, son de Portugal, no los tuvimos en España. Entonces, en honor a la verdad, no deberían estar aquí. Pero, como Portugal está ahí al lado, se ve mucho en las colecciones de tazos de aquí de varios coleccionistas, lo he introducido en este tier list. Puede llevarse uno de los primeros puestos de la colección. No le voy a poner una S precisamente porque no es de España. Si esta colección hubiera salido aquí y fuera más fácil conseguirla, ya no porque sea más fácil conseguirla, tendría un puesto S. Pero yo creo que un sobresaliente esta colección se lleva. Vamos con los Ligue. Los tazos Ligue son curiosos, son bonitos y tienen la gracia de la pegatina. Tienes un Pokémon en la pegatina, despegas y tienes un combate entre dos.
Esto tiene un problema, y es que si quieres hacer la colección bien, tienes que hacerla con pegatina y sin pegatina. A ver, tienen muchos contras y pocos pros. Es una colección bonita, pero hay muchos diseños que son muy vulgares. Fondos oscuros. Muchos Pokémon repiten pose. Yo creo que esto fue un intento de vender porque sí. Y a esta colección le libra que tiene portatazos y álbum. Pero los tazos como tal, yo diría que un C. Diría yo. Y engloba los dos, ¿eh? No es que el Ligue 1 sea mejor que la 2 o la 2 peor que la 1 o tal. No, no. Las dos creo que merecen ir abajo de la lista. Sin embargo, sticker tazos, aquí lo tengo con Fortress, sí que iría a un B o incluso un A. Yo creo que le voy a poner un B porque no es tan especial ni tan particular. Además, le tengo ojeriza porque ha sido una colección, yo creo que lo voy a poner en B. Ha sido una de las últimas que he tardado en completar solo por un tazo, que era el de Houndoom. Entonces, ahí penaliza mucho porque hay tazos que son idénticos. Yo creo que ahora vendría los caps. ¿Qué es lo bonito? Que están... O sea, es una locura de colección porque hay un montón de Pokémon. No solo está la primera y la segunda generación completa, sino que también están personajes. El Profesor Oak, está el Team Rocket, Gary, está un montón. Entonces creo que son 260 caps normales, que los fondos son preciosos. O sea, los diseños son preciosos, muy de old school. Los fondos preciosos. Problema, es cartón. Y he separado los caps propiamente dichos, que insisto, 260 creo que eran, que me perdonen por los números, y los Master Caps, que durante mucho tiempo estuvimos engañados, porque pensábamos que de esta colección había los típicos de Pokémon con diversos fondos, y luego otra versión que ponía caps en varios modelos. Luego se vio que esos tazos pertenecían, creo que a la colección de Digimon Caps. O sea, no tiene nada que ver con la de Pokémon. Entonces, más fácil de completar. Respecto a estos tazos, le pondría... una... A ver, no es muy conocida, no son tazos propiamente, y el material le pierde un poco. Yo diría que una B. ¿Por qué? Porque a la A sí que quiero poner los Master Tazos. Estos Master Tazos son auténticas joyas. El de la foto, que no es mío, es de una colección de todo colección, creo, de una fotografía de todo colección. Lo voy a poner en la A, explico mis motivos. Cuando lo tienes totalmente nuevo, inmaculado, que no ha sufrido ningún roce, el brillo metálico del fondo es precioso. Cómo resalta el Pokémon con la luz es precioso. Los Pokémon elegidos, pues no sé bien por qué. Poliwhirl, Elekid, Meowth, ¿quién más había? Pikachu, como no, y Togepi, eran 5 o 6. A ver, Poliwhirl, Elekid, Pikachu, Meowth, Togepi, sí, creo que eran 5, y si era otro, pues no me acuerdo qué otro podía ser. O sea, perdonadme si se me olvida alguno, creo que eran 5 en 6 colores, asociando a las versiones de Pokémon del momento: oro, plata, rojo, azul, amarillo y una verde, que yo creo que lo hicieron por los 4 colores principales. Entonces esta colección son 30 si la haces bien, 30 o 36, no sé si son 5 o 6 Pokémon ahora mismo, ¿vale? Pero es que son preciosos. Tener los 5 o 6 Pokémon en los 6 colores, 6 colores son, eso sí, es una colección que merece estar en los primeros puestos. Los voladores de Chipicao, que creo que sí eran tazos, y es una edición compleja. No recuerdo el número de ellos que eran, si eran 40, 45 o 50, no me acuerdo. Pero la primera vez que vemos un tazo volador, la última vez creo que fueron los de Dragon Ball del año 94 o 95. El mismo diseño de pestañas y de estas ranuritas, el mismo, un diseño precioso, un diseño muy bonito. Los fondos que tienen son bonitos,
los Pokémon ya, pues hombre, un tanto extraños. Yo creo que por dificultad lo pondría en una B. No creo que merezca una A. A ver, es una colección muy bonita, una colección única, porque no volvimos a tener ninguno volador, pero precisamente yo creo que por eso, por el hecho de aparecer en Chipicao, que siempre va a ser más difícil, porque no era una marca que se consumiera habitualmente. De hecho, solo salieron estos tazos y luego la versión de Rocks de Chipicao. No sé si en los Metal Tazos también salían los Master Metal Tazos en Chipicao, no me acuerdo. Creo que sí, porque está aquí la Diana. Pero yo lo pondría en un B. Los Nox tienen un problema, y es que no me atraen el material. Es curioso, ese plástico durito que tienen, los colores por tipos, muchos son muy parecidos, el tipo fuego y el tipo tierra pues tienen colores muy similares. Me gusta que sean los 150 primeros Pokémon, porque volvemos a primera generación, pero esta colección solo le libra el portatazos, el portanox, que es muy especial, es raro, porque ni el álbum ni los tazos, digo tazos aunque no sean tazos, ¿vale?, no merecen mucho. Yo lo pondría en una C, porque no creo que sea una colección que digas, no es de las más recordadas, vaya. Las chaps no son tazos, pero creo que tienen algo especial. Por la forma, por el diseño, por los que son. Una colección de pocos tazos. Creo que digo tazos otra vez, pero ya sabéis, perdonadme. Creo que eran 40. Colores, 6 versiones de colores y 6x5, 30, 6x6, 37, 6 o 7 por cada uno de ellos. O sea, muy bonita esta colección y uno de los mejores complementos que presentan. Creo que la pondría en una A por todo esto. Los Boings, y voy primero con los normales, no los Mega Boings estos de 3 versiones que eran los mismos en 3 colores diferentes. Los Boings pueden hacer gracia en la primera vez que los ves. Creo que eran 100, que son muchísimos, y eran Pokémon mezclados, de la primera a la tercera generación. Curioso el borde de goma, de cómo se jugaba y demás, venían de los rebotazos de Latinoamérica, pero en este caso eran como unos attacks queriendo venirse a más, porque los Pokémon se muestran atacando, pero los ataques no tienen nada que ver con los tazos attacks que habíamos visto aquí de A y B. Los Boings me parece una colección tirando a plana. Que sean tantos y que la única forma de coleccionarlos sean 4 modelos de portaboings, que te entraban muy poquitos, creo que entraban 20 por porta. 20 boings por porta. O sea, tienes que tener mínimo 5 de estos. Eran 4 colores, ¿vale? Si tienes todos los colores, guay. Pero es que a nivel de espacio es una cantidad de espacio horrible. Entonces yo creo que lo pondría en una categoría C por todo esto. Siguiendo con los Mega Boing estos les tengo odio. Les tengo odio. Porque aparte que no son fáciles de encontrar, eran, pues no me acuerdo cuántos eran 10, podían ser. Pero eran 10 en 3 colores, en amarillo, en naranja y en plateado, que eran horribles, o sea, eran feos. O sea, si me quieres mantener un plateado, méteme un dorado en vez de un amarillo. O méteme un bronce en vez de un naranja. Que además es un naranja, naranja. O sea, es feo. Que la goma abulte más que el propio diseño del Pokémon es feo. Uy, la lata esta. Es feo. Y lo dicho, 3 idénticos, las 3 versiones, los 3 colores. Es que para mí es bajísima calidad, bajísima categoría. Los Blix, hombre, veíamos una 4ª generación que no la habíamos visto hasta ese momento.
Los Rocks también tenían cuarta generación. Sin embargo, los Blix, su diseño es muy particular. A mí me gusta. Me gusta el diseño y me gustan los Pokémon que salen. Y luego estos Pokémon se vieron... este diseño se vio en Star Wars y creo que en alguna edición más esto. O sea, fue un diseño que fue reciclado para otras sagas. Pero a mí no me termina de desagradar. Entonces, yo creo que iría a una B. Sí, lo pondría en una B. Es que me gusta el diseño que tiene. Los Metal Tazos estos eran bastantes. Creo que eran 50. Y estos sí tienen un problema. Que para encontrártelos en buen estado es difícil. Porque al ser de metal, cualquier abolladura, cualquier roce, cualquier arañazo repercutía en el propio tazo. Son bonitos porque hay como mucho inicial y mucho legendario. Y es bonito por eso. Pero tiene el inconveniente ese, de que se estropean muy fácil. Entonces, estoy dudando de si ponerlo en una categoría A. Y yo creo que sí. Porque, además de que tiene unos complementos muy chulos, el material, hacía mucho que no veíamos tazos de metal. Creo que no veíamos tazos de metal desde los de Shin-Chan o Medabots. Entonces, probablemente lo pondría en una categoría A. Para finalizar con los discos, los Rocks. Y aquí en los Rocks tenemos la versión de Matutano y la versión de Chipicao, que eran muy similares, pero solo variaba el circulito del número, que uno era blanco y azul y otro amarillo. O sea, había unos tantitos que tenían el logo en azul, había otros tantitos que tenían el logo en blanco, y los de Chipicao todos tienen el numerito en amarillo. Unos eran 40 y otros eran 50, creo, o algo así. Entonces, los Rocks son muy asequibles, se pueden encontrar muy fácilmente, hay colecciones completas por ahí a patadas. Yo creo que lo mandaría directamente a la C. Y la de Chipicao lo mandaría también a la C, curiosamente, porque son raros y el hecho de que sea una misma versión, pero solo diferente, y haber salido en dos comestibles diferentes, a mí me molesta, porque le pasa lo que nuevamente a la versión holográfica o la versión de Gigantazos anterior. Entonces yo creo que lo voy a lanzar a C los dos. Con esto terminaríamos los tazos. Yo creo que no me he dejado ninguna versión, salvo los Bolatazos 2, que ya he dicho dónde los pondría. Los Pickers, que también, eso sí lo voy a colocar en YouTube. Y creo que no me he dejado ninguno más. Creo, Pero bueno, esas son a nivel de tazos donde los dejaría.